Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga, qué bueno verlos en esta mañana. Creo que tenemos bastante necesidad de oración. Hay muchas personas entre nosotros que están enfermas, parientes que tenemos enfermos, necesidades que Dios pueda hacer. Creo que como iglesia tenemos el privilegio de poder orar y poder interceder y pedirle a Dios que nos saque adelante. Quisiera leerles a la iglesia un versículo que Dios me dio hace como unas 3 semanas. Se lo da en el profeta Zacarías, en el capítulo 9, a un Israel que la ha pasado mal, con castigos, con juicio por las cosas que habían hecho, pero también porque los enemigos habían sido abusivos con ellos. Y Dios le dice a Israel, a su pueblo, de que va a cambiar la cosa, que Él quiere decirles que ya no va a ser así la situación, que va a haber un cambio, que debemos esperar un cambio. Y dice en el capítulo 9, versículo 8, dice: entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Es un versículo muy lindo, ¿no? Es decir, creo que podemos decirle a Dios: Señor, cumple Zacarías 9:8. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. ¿Creen ustedes esa promesa, hermanos? ¿Se imaginan ustedes a Dios diciendo que va a estar viéndonos y que va a estar acampado alrededor nuestro, de nuestra casa? Debemos pedirle a Dios que Él realmente haga esta promesa, la cumpla, y que la cumpla con cada uno de nosotros. ¿Tienen, hermanos, alguna necesidad en esta mañana por la que quisiera que oráramos? ¿Una petición, alguna carga, algo que quisieran que como iglesia pudiéramos interceder, hermanos? No tenemos varias personas enfermas, la hermana Patti, la hermana Sonia, el hermano Marcelino. ¿Quién más? ¿Alguien necesita que oremos? Sí, Andrea. Yo quisiera que oraran por mi mami porque le detectaron artritis en la parte de la espalda de una caída que ella tuvo, y está en terapia, pero le hacen exámenes y no descubren exactamente qué es. Y con el frío de allá, o sea, le duele mucho. Entonces eso como que le incapacitaba bastante. Se me olvidaba el nombre de su mamá. Karina. Siempre se me olvidaba. Tu hermana Karina. ¿Alguien más quiere que oremos? Sí, Salud también. Salud. Hermana Tere. Una revisión que tengo. ¿Alguien más? Hermanos, ¿ustedes creen que a la iglesia Dios la oye? Sí, hermana Sandra. Bueno, mi petición es para orar por que mi hija ya tiene 38 semanas y ya va a tener el bebé. Entonces, para que salga todo bien, porque ella tiene problemas de salud. Entonces, ahorita está en eso, y ahorita ando con un gran dolor y entonces, para que sea un parto normal, no le van a hacer cesárea. ¿Cómo se llama su hija? Verónica. Por Raquel también, por salud. Por los pastores de Viña, parece que le está apretando mucho la cuestión. Allá en... Sí. Hasta su vehículo con el que se le está dando. Y los papás, algunos papás de ellos están ingresados.
Bueno, vamos a orar. Hermana Sandra, ¿por qué no pasa por favor al frente? Quisiera que Guillermo y José me ayudaran. Vamos a imponer manos para que Dios pueda hacer la obra en la vida suya, hermana. Después vamos a orar por los demás. Mi hermana ha estado sufriendo de varios dolores desde hace rato. Hermanos, extendamos nuestras manos para sanidad en la vida de hermana Sandra y también por la petición de su hija Verónica. Señor, en esta mañana queremos pedirte por la vida de la hermana Sandra. En el nombre de Jesús reprendemos al opresor en su vida, Señor. Declaramos libertad espiritual sobre lazos y ataduras en su vida que puedan generar, Señor, que el enemigo tome ventaja en su salud. Señor, en el nombre de Jesús oramos por su hombro, por sus dolores de cabeza, y que tu Padre en esta mañana pueda sanarla, Señor. Pero sobre todo, que no permitas que el enemigo, Señor, gane su mente, que ella pueda experimentar que viene la bendición. Tú dices que vas a traer doble bendición a la vida de tus hijos. Y declaramos esa doble bendición en la vida de hermana Sandra. Oramos para que le des reposo, le des tranquilidad, que pueda sentirse gozosa de su trabajo, de las cosas que tú le has dado, Señor. Oramos por su hija Verónica, Señor, en el nombre de Jesús enviamos una palabra de sanidad a su embarazo, a su parto, que todo pueda salir bien y que tú la acompañes y que estés con ella, Señor. También oramos por Sofi, Señor, que le ayudes en su trabajo allá en la clínica, que le ayudes a terminar con éxito su carrera, que cuide su salud, Señor. Padre, declaramos sanidad en la vida de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias. Vamos a seguir orando entonces, hermanos, en esta mañana. Padre, queremos también poner en tus manos a la hermana Karina, Señor. Enviamos, Señor, que tu mano de salud pueda caer en su espalda, Señor. Que ella en este instante pueda sentir el fuego del Espíritu, Señor, como un bálsamo que recorre su espalda y que le da, Señor, frescura, relajamiento, y que el dolor, Señor, tú lo desaparezcas de su cuerpo. Enviamos esa palabra de sanidad, Señor, a su vida. Oramos también por Tere, Señor, por su salud. En el nombre de Jesús queremos pedirte que tú toques sus órganos, sus huesos, Señor, sus dolencias puedan ser ministradas por ti, Señor. Tú eres el Dios de los milagros y de las sanidades. Oramos por ella, Señor, para que tú la sanes. También por Raquel, Señor, ayúdale en su salud, Señor, en sus alergias, en el proceso que pueda estar pasando, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, su vida. Ayúdala, Padre, cuídala, cuida su corazón, Señor, que puedas poner más de ti en su vida, más de tu presencia en su vida, Señor. Oramos también por la petición de hermana Sandra, Señor, por los pastores que están pasando por dificultades, estamos pasando muchas veces atacados por enemigos, Señor. Señor, oramos por hermana Tere, Señor, para que tú la bendigas y puedas ministrarla también en su petición, en sus necesidades, en las cosas que ella está anhelando y sintiendo, Señor. Oramos por ella. Oramos también por hermana Patti, Señor, allá en Atlanta, que tú puedas, en el nombre de Jesús, Señor, puedas eliminar, Señor, todo tipo de enfermedad. En el nombre de Jesús queremos pedirte que tú le ayudes y le restaures y puedas llevar una palabra, Señor, que le des ánimo, que le des apetito, que pueda comer, que pueda
sentirse mejor, Señor, y que tú hagas la buena obra de sanidad en la vida de ella, Señor. Y oramos por cada uno de los que estamos aquí, por hermano Marcelino, Señor, que también le ayudes en su ánimo, en sus ojos, Señor. Oramos por hermana Gloria, Señor, también por sus necesidades físicas. Queremos pedirte que tú la sanes, que le ayudes, Señor. Padre, declaramos vida, declaramos que la bendición de Dios viene para nuestras vidas. Oramos para que tú te manifiestes en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendito seas, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Un empresario tiene que escribir una carta de recomendación para un empleado que más bien de ser un buen empleado era un empleado vago que no hacía nada, y él quería deshacerse de ese empleado. Y el empleado está pidiendo trabajo en otra parte y le mandan al jefe un formulario para que le dé una recomendación a este empleado vago. Él no quiere mentir acerca de su empleado, pero tampoco quiere decir la verdad. Tras una cuidadosa reflexión, escribe en la carta de recomendación lo siguiente: usted será muy afortunado si consigue que esta persona trabaje para usted. Buena zafada, ¿no? Es decir, eso es lo que yo llamo una forma creativa de mentir diciendo la verdad. ¿Se podrá hacer eso? ¿Será posible que haya la verdad sobre la mentira? En una reciente investigación se llegó a la conclusión de que todo el mundo miente. Y esta investigación es bien interesante porque dice que las personas mienten sobre cuántas copas bebieron antes de volver a casa. ¿Se ha fijado cuando agarran a alguien manejando tomado y dicen, no, sí, solo una cerveza tomado, y cuando le ponen el alcoholímetro salen como 4,000 y dicen, no, mienten sobre la frecuencia con que van al gimnasio, ¿sí? Mienten con respecto a la edad. ¿Por qué es que para nosotros nos incomoda que nos pregunten cuántos años tenemos? ¿Y por qué es que muchas personas no quieren decir cuántos años tienen o mienten con respecto a los años que tienen? ¿Por qué? No lo entiendo. Si se les nota, se nos nota que ya el rótulo se nos va deformando y ya sabemos. Dice que mienten sobre frecuencia sobre el precio de sus zapatos nuevos, el haber leído tal libro, dicen que están enfermas cuando están sanas, dicen que llamarán cuando no lo harán, dicen que el problema no es del otro cuando sí lo es, dicen que te quieren cuando no es así, dicen que son felices cuando están deprimidas, dicen que les gustan las mujeres cuando en realidad les gustan los hombres. Las personas mienten a sus amigos, mienten a sus jefes, mienten a los niños, y a los niños se les miente hasta de una manera, o sea, y a veces uno ni siquiera se da cuenta de que tal vez no es una mentira, pero los niños cualquier cosa que nosotros le decimos se lo creen, ¿no? O sea, y dicen, es cierto. Un día, cuando esta arquitecta era chiquitita,
Le llegábamos a traer al colegio, porque muchas veces le expulsaban porque hacía muchas cosas malas. Por tráfico, no. Y un día recuerdo que la llevábamos en el carro subiendo la cuesta de nuestra casa allá, y había mucha neblina y había tapado todo el volcán. No se veía, solo se veía una pantalla. Entonces Raquel le preguntó a mi esposa, mire, ¿y el volcán? Y entonces mi esposa le dijo, se lo robaron. Y nosotros fue el comentario así que le hicimos, ¿verdad? Y de repente llegamos a la casa y ella llegó diciendo, se robaron el volcán. Todavía cree que se lo han robado. Decimos las cosas y los niños nos creen. Les mentimos. Conocimos a unos papás que el niño no quería ir a la escuela y no podían hacerlo llevar al kinder y hacía berrinche porque tenía miedo. Entonces le decían a los papás, no, mira, te prometemos que entras ahí y aquí voy a parquear el carro y voy a estar toda la mañana esperando y no me voy a mover. De veras, sí, aquí voy a estar. El niño entraba y el papá se iba. Y cuando ya faltaba quizás como unos 30 minutos para cuando iba a salir, llegaba y se paraba en el carro. Y el niño siempre creyó que su papá se había estado toda la mañana esperando ahí. Y a veces podemos pensar que es buena intención, pues es algo que... Pero realmente lo que estamos haciendo es que estamos mintiendo. Mentimos a los médicos, mentimos a los papás. ¿Cuántos de los que están aquí han mentido, mintieron a sus papás alguna vez? Levanten la mano. Jamás. Mentimos a los papás, mienten a los esposos o a las esposas, se mienten a sí mismos y sin sombra de duda mienten en las encuestas. Pero el artículo concluye diciendo, les mienten a todos excepto a Google. Y es interesante porque está hablando que vivimos en un mundo que Google es el Dios de los posmodernos, porque Google es el lugar donde todo el mundo consulta y Google tiene ciertas peculiaridades parecidas a Dios. Lo sabe todo, está en todas partes y algunos creen que lo puede todo. Y si ustedes se dan cuenta, vivimos en un mundo que acomoda a su conveniencia. ¿Cómo será la mentira en medio de nuestros lugares? Los políticos la acomodan, hacen vernos de otra forma, los medios están para mostrarnos una mentira, no es lo que realmente estamos viendo en ese contexto. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿será diferente en los cristianos la cultura de mentir? ¿Habrá alguna diferencia entre el pagano y el no cristiano con respecto a ser mentiroso o a obviar la verdad? Según el libro Las disciplinas de un hombre piadoso, de un señor llamado Ken Hughes, dice que existe una mínima diferencia entre los cristianos y los no cristianos con respecto a la mentira. También mienten para ir al trabajo, se reportan enfermos cuando no están enfermos, dicen que van a ir al seguro cuando no van. Hay una mínima diferencia. Lo que viene a mostrar es que vivimos en una cultura de mentiras. Y la pregunta que Pilato hizo, que es la verdad, cuando Jesús le dice, es
la pregunta que encontramos en nuestro medio. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es vivir con la verdad? En el pasaje de 1 de Juan 3, 18 al 24, Juan va a tocar ahora el tema de la verdad. Él dice que si nosotros somos verdaderos, que si somos hijos de Dios, somos de la verdad. Y eso es lo que él va a mostrar. El tema de Juan dice que si eres hijo de Dios, eres de la verdad. En ese sentido, Juan nos va a mostrar 3 evidencias que nos habla de la verdad de la vida de un cristiano. Juan dice que una verdad y que la verdad en el cristiano debe manifestarse en 3 dimensiones. Primero, debe demostrarse en su genuinidad. Segundo, tiene que mostrarse en su facultad, es decir, cómo ejercita la vida práctica alrededor de la verdad. Y tercero, habla de su identidad. A un cristiano se le debería de conocer por ser una persona que dice la verdad. Se le debería de conocer así, no como una persona mentirosa. Ahora hay mucha tela que cortar con respecto a esto, pero veamos lo que dice 1 de Juan 3, capítulo 10, versículo 18 hasta el versículo 24. Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Una de las cosas que a mí me preocupa mucho en el mundo es el mundo de la publicidad, ¿sí? La publicidad de por sí es un sistema de pensamiento que dentro de la manera en que se presenta a la sociedad las cosas y los productos, se tiene la tendencia a exagerar y a mentir sobre las cosas que se están ofreciendo. Y para mí, la publicidad en el cristianismo es dañina, porque distorsiona la verdadera centralidad de quién es importante. Cuando una persona se hace famosa en los medios o usa mucho la publicidad para mostrar su iglesia, lo que anda haciendo, como que se mira aquí, fuimos a tal lugar, hicimos tal cosa, con el propósito de dar testimonio a la sociedad de lo que hacemos, al final puede ser contraproducente. ¿Tienen una evidencia en la Biblia? David viene, mata a Goliat, y de repente aparece la compañía de publicidad de las cantoras de Israel. Tenían una compañía de publicidad y dijeron: hagamos un jingle, perdón la palabra jingle, no sé cómo se dice en español, un jingle, hagamos un jingle, un estribillo, muchas gracias.
señor abogado, estribillo, hagamos un estribillo de publicitario que nos haga famosos, pues acabamos de tronarnos a un gigante. Y vienen y hacen la música, ponen las letras y van a hacer toda una campaña publicitaria. ¿Y cómo vamos a hacer? Mira, lo que vamos a hacer es que vamos a desplegar a la gente, que cuando vengan bajando el ejército y venga David y venga Saúl, venga bajando, nosotros adelante vamos y cantamos con una musiquita guapachosa, si es reggaetón o alguna cosa para que pegue y que entonces la gente sepa lo que es Israel. Y hacen un canto que dice: Saúl mató a sus miles y David mató 10,000. Y cuando uno lee eso dice, y eso es cierto. Es decir, Saúl mató miles y David mató 10,000. ¿Ese dato es cierto? No, pero es como una metáfora para demostrar que el producto que se había hecho y se había dado era tan extraordinario que no importaba exagerar, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Y qué ocurre con la propaganda y el jingle que se puso famoso en todas las radios de Israel y en todos los lugares? Dice que Saúl se enojó y dijo: pues mira, ya le van a dar el reino. ¿Por qué? Porque lo han hecho famoso con esa su canción. Bye. Y no es cierto que la hamburguesa que usted mira y dice, esa quiero, y se mira pero hasta de lujo, cuando se la dan en una muestra médica, ¿sí? Y uno dice, no, pero yo quiero esa, no, pues esa es la que está ahí, ¿sí? Ha visto a las compañías de teléfono que le dicen tal y esto y lo otro y aquello, y cuando usted llega a reclamar, pero es que miren, no se fijó esto, ¿sí? ¿Se ha fijado que cuando le van a ofrecer una tarjeta de crédito le ponen a la persona más amable y le dice, mire, usted por ser un cliente excelente, tenemos una ventaja para usted, y con esto usted podrá hacer esto, podrá hacer aquello, podrá hacer lo otro, y mire esto y lo otro? Pero a quien le mandan cuando le cobran, no le mandan al amable, le mandan al que ladra, ¿verdad? O sea, esa es la realidad. Eso vivimos. Y por eso ustedes podrán ver en las iglesias que salen en la televisión, ¿sí?, cómo la imagen de la mentira, porque la imagen de la mentira se da. Ustedes pueden ver las grandes iglesias cuando los están enfocando y ponen a la gente que se ha sanado, la que se levantó de la silla de ruedas, la que le curaron el cáncer, la que pasó esto. Pero no ponen a las otras 300 que no se sanaron. ¿Por qué? Porque poner las que no se sanaron no atrae ni hace que la presencia de Dios sea tan real en la vida de esa iglesia. ¿No han visto ustedes en las televisiones y en los lugares que vemos en internet que están enfocando las iglesias y todo, y los camarógrafos enfocan a la gente que está, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, amén, amén, gloria a Dios? Pero no enfocan a los que están guacareando, a los que están en su celular viendo las cosas. ¿Por qué? Porque eso no te da imagen, es una cultura de fantasía. Atrévase a poner una foto suya sin filtro y entonces se va a dar cuenta cuántos likes le van a poner. Juan dice, nosotros los cristianos deberíamos ser conocidos por ser de la verdad, por conocer la verdad. Así es que los primeros dos versículos, versículo 18 y versículo al 20, Juan dice en los versículos 18 al 20, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él.
Ser genuino, dice el diccionario que algo genuino es algo auténtico, original y legítimo, o sea, propio de la naturaleza de la cosa. Por ejemplo, un diamante genuino es aquel que no ha sido adulterado y que proviene de la naturaleza. Eso es ser genuino, mantener la pureza en cuanto a lo que soy. Algunas personas se jactan de ser genuinas, pero a veces, más que ser genuinas, son imprudentes. Porque ser genuino tiene que ver con el hecho de notarse en varias cosas. Juan dice, mira, tenés que ser genuino primero en tus expresiones orales, en la manera en que hablas. Y Juan utiliza un binomio. Juan dice, hijitos, por favor, dice ahí el versículo 18, no amemos de palabra ni de lengua. Cuando leí eso, dije de palabra y de lengua y me puse a pensar cuál será la diferencia que Juan está pensando entre hablar de palabra y hablar de lengua. Si la lengua es el órgano donde dice, se utiliza para decir las palabras. Y me puse a pensar, ¿por qué usa ese binomio? ¿Por qué dice de palabra y de lengua? Y cuando uno analiza el texto original se da cuenta de que Juan está dando dos cosas. La primera es que utiliza la expresión griega logos para palabra, que la palabra logos tiene que ver con un discurso estructurado, lógico, con pensamiento y que tiene sus conceptos, sus concepciones. Pero la palabra lengua, que es la palabra glosa, es lo que se determina para el órgano de la lengua, tiene un sentido metafórico. En realidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el término glosa, más que todo en el Nuevo Testamento, el término glosa se traduce más sobre el hecho de algo que se repite constantemente con intención de convencer. Tanto que se usa para el lenguaje espiritual, glosolalia o la glosa, cuando habla en lenguas, habla acerca de eso, espiritualmente hablando con Dios. El don de lenguas tiene que ver con la repetición del Espíritu de Dios de mis palabras ante Dios. Entonces, una traducción salvadoreña sería que no amemos de palabra y de labia. ¿Entienden eso? Conocen a las personas que tienen mucha labia. Sí, las personas que tienen. Entonces Juan dice, mira, podés tener palabras y conceptos bien estructurados acerca de lo que es el amor hacia una persona. Pero no solamente es tener conceptos y teorías del amor, sino que también, voy a usar la expresión, perdónenme, no seas pajero. No le pongas. Una cosa es que le digas, ¿cómo amaneciste? Soy esposo, que ese es el logos. A que le digas, ¿cómo amaneció mi rey y esposito este día? Esa es labia. Ahora, si usted lo usa y viene del corazón, de acuerdo. Pero Juan está diciendo, no hagan eso. No se trata de decir, hermanito lindo, bendiciones varoncito o varoncita, aleluya, que el Dios de los cielos, el El Shaddai y el Adonai os ilumine y os bendiga, mi amada hermana, porque estás hablando tipo Reina Valera 60. ¿Entiendes? ¿Sí? Es decir, a veces usamos tantas palabras labiosas incluso para orar. ¿Sí? Y creemos que para Dios de tener labia y de quererle decir tantas cosas, y Dios puede decir, ya decime qué querés, hijo, ya. Porque no,
O sea, Dios dice, mi relación con ustedes es una relación de amor, no de labios ni de palabras. No llegamos donde Dios, excelentísimo Padre que estás en el cielo, tú. O llegar así con su papá. ¿Hablan ustedes así con sus papás? Mi estimado progenitor, he venido a visitaros esta mañana, dándome cuenta de mi paupérrima situación económica. Os pido que me concedáis un préstamo para poder subsistir y sobrevivir en este país caótico, dirigido por un hombre que está tratando de hacer los cambios. Entonces se dije así. Su papá así, ¿qué querés pues? O sea, no estés dándoles. Pero Juan dice, no me es así. Entonces quiere decir que Juan dice, señores, las expresiones orales deben ser genuinas. A veces una palabra más sencilla que esa palabra. Y estas dos expresiones realmente hablan de que tenemos que cuidarnos con la fantasía y con la labia evangélica y espiritual. Y vaya que se nos enseña una labia espiritual evangélica que creemos que al hacerla y decirla, con eso estamos teniendo una espiritualidad. La segunda, pues dice, no, el amor no se hace solo con expresiones orales, sino que el amor también tiene que ver con expresiones reales. Y Juan dice, no améis, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y esto es interesante. Implica que el hecho, yo puedo hacer cosas que parezcan amorosas, pero son cosas fingidas con el propósito de engañar a los que están a mi alrededor de lo que realmente está dentro de mí. Yo puedo estar en una reunión y celebrarle el cumpleaños a alguien que me cae mal, que lo detesto, pero que todos están poniendo para el cumpleaños de él, y es muy feo que se mire, que yo diga yo no quiero porque no me interesa esa persona, sino que yo ponga, estoy haciendo un acto y un hecho, pero no lo estoy haciendo en verdad. Lo estoy haciendo solo para aparentar, solo por obligación, solo. Ahora Juan aparece ya el primer concepto que habla de la verdad. Y Juan dice, la manera en que amamos, una persona puede hacer hechos, y eso es bueno, porque es la práctica del amor. Pero cerciórese que lo motiva a hacer algo, a darle algo al amor a alguien o a una persona, lo que le motiva es que es verdad dentro de su corazón, que usted le nace en su corazón dárselo porque sí realmente ama a esa persona. No lo hace por compromiso, no lo hace por fingir, no lo hace por exhibirse, no lo hace porque se vea, o no lo hace para ocultar realmente que usted tiene un sentimiento contrario a esa persona. Una persona, dice Juan, ama, de hecho y en verdad, cuando en primer lugar entiende que el hecho, o sea, el acto, es temporal. Porque yo puedo venir y decirle a alguien, mira, te voy a ayudar en esto, te voy a dar esto. Ese es el hecho. Pero la verdad que está detrás de hecho es que así como usted da, debe dar a entender que también es importante mostrarle que usted también se da a esa persona. La idea es, mira, en este momento te estoy ayudando, pero sabes, contás conmigo para lo que querás y para lo que pueda hacer. Eso es verdad. Quiero un consejo. Por favor, no le diga a las personas, mire, si necesita algo, diga, con mucho gusto, que yo le puedo ayudar. Hermanos y hermanas, ayude sin que le digan eso. Es decir, yo he estado
en momentos de gran necesidad y he conocido personas con grandes recursos que me han dicho, si necesitas algo, decime. Y mi respuesta es no decirle. ¿Por qué? Porque él sabe que yo estoy en necesidad. No tendría por qué decirle, pedime, sino que tendría que añadir, mira, aquí está, toma. ¿Sí? Porque el hecho de que le diga, decime qué necesitas, me da la impresión como, ven y pedime pues, o sea. Ahora, ¿es orgullo? No es orgullo, es simple lógica. Es simple y sencillamente el hecho que en el cristianismo nosotros vemos la necesidad, actuamos sin que la otra persona venga y me diga a mí, ayúdame, aunque muchas veces puede ser que pase, pues, que hayan personas que vengan y digamos, ayúdame. Entonces, dicen, no hablen, sean labiosos, den, pero dense, ustedes también con él estén dispuestos a que su vida también sea parte del amor que le están entregando a esas personas. Ahora, fíjense una cosa bien importante, porque más adelante Juan va a utilizar el concepto de si creemos esto por emoción o por convicción, porque va a hablar del corazón y va a hablar de Dios. Lo interesante de esto es que este proceso es un proceso que puede generar emoción en la vida de una persona, pero no llegar al aspecto de la verdad. El amor tiene que ver mucho, tiene que ver con la verdad. Amor y verdad no pueden ser separados. ¿Por qué? Porque no se puede amar sin la verdad. Ya le voy a explicar por qué. Vea esto. El mundo acostumbra a utilizar los 3 parámetros primeros que Juan pone, pero el último no lo utiliza. Juan pone, no amemos de palabra, no amemos de lengua, sino de hecho. Pero el mundo quita la verdad. Ahora observe cómo esto es bien interesante. Porque, por ejemplo, en el mundo en que estamos viviendo hoy, hay concepciones del amor que cumplen las 3 primeras partes, pero no la última. Por ejemplo, alguien dice, yo he visto, me han dicho, me han influido de que tengo el derecho a ser mujer en un cuerpo de hombre. Ese es logos, palabra, un concepto. Todos los movimientos que vemos, LGBT y todos los movimientos que vemos aquí, nacen de una filosofía, de una palabra. Hay una cosa bien marcada. Este movimiento nació allá por 1992, donde 2 autores médicos gays hicieron lo que se llamó la Biblia del gay, que es un libro que tiene toda una estrategia que iban a seguir a lo largo de casi 30, 40 años para hacer que el movimiento y el lobby gay pasara del anonimato hacia la aceptación y hacia la imposición en la sociedad. Y empezaron haciendo varias cosas, varias estrategias. Crearon toda una disciplina. Ellos están convencidos, y en su libro dicen, no trates de convencer a una persona de lo que eres, sino que demuestra que eres una persona valiosa y no te pongas como alguien con malos ejemplos. Pues ustedes verán que vindican a los artistas, mira, este salió del closet, este hizo tal cosa, este fue tal cosa, y es como una propaganda de hacernos ver que las personas que optan por esta situación son personas valiosísimas y que deben ser aceptadas por lo que ellos están diciendo. Eso es un discurso y se ha venido repitiendo desde 1999 hasta el 2024 que estamos y vemos todo el proceso que ha habido, todo el proceso
de hacerlo visible, de hacerlo publicitario. Hay cantidad de dinero que se pone detrás del lobby y ustedes pueden ver todo eso. Esa es la palabra. Pero ¿qué hubo después? Dice que vino palabra y luego vino hecho. Perdón, vino glosa, lengua. ¿Qué significa que ellos pasaron de la palabra y la filosofía a la labia? Es que entonces pasaron ya no solamente de visibilizarse, sino a darte un discurso a vos para que aceptes la realidad y que no podás negar esa situación. Y no solamente no la podás negar, sino que simple y sencillamente tenés que aceptarla porque es así, porque su labia nos va a decir a nosotros. Y por eso ustedes van a ver todos los movimientos feministas, todas las cosas que se hacen, las propagandas, todas las maneras en que se hablan, los artistas y todo lo demás. Estaba viendo una entrevista en un canal mexicano donde le hacen una entrevista a un abogado y a un sacerdote, y los panelistas son una pareja gay, las dos panelistas, y están hablando acerca del fenómeno gay. Y en uno de los discursos que está hablando el hombre que está defendiendo el concepto del heterosexualismo, es un tipo muy centrado, y una de las comentaristas, porque como se creen que porque salen en la televisión son famosas y tienen la última palabra que decirnos, porque son vistas en la televisión, le dijo a este hombre de que hace como unos 6 o 8 años quitaron del catálogo de las enfermedades psiquiátricas la disforia de género o el asunto del homosexualismo, lo quitaron como una enfermedad, y que no es eso, y que esas personas son sanas y que tienen todo ese tipo de cosas. Y entonces este hombre le dice, ok, ¿tuviste los estudios que hicieron para llegar a esa conclusión todo el Consejo Psiquiátrico de los Estados Unidos? Y la chera se cortó y le dijo, sí, yo los vi. Y el hombre le dijo, pues qué raro, porque no hubo ningún estudio. La conclusión a la que llegaron fue que hubo una votación por la presión y la labia de la sociedad, que el 63% de psiquiatras, de los que pertenecían a esa élite psiquiatra, votó a favor de que quitaran. Nunca fue ni un estudio, nunca hubo ni una investigación, solo fue por una presión política. Entonces se nos viene, y lo curioso del caso, ¿saben? Es que hay esta generación de muchachada que anda por aquí, ya esto ya no lo mira como algo que no es normal, lo mira como normal, lo ve como que ya es parte de eso, lo acepta y dice, no, pues sí, así la cosa y todo eso. Pero el problema es que cuando vemos eso, que son palabra y vemos labia y luego vemos hechos, donde empezamos a ver todo tipo de prácticas, ahí se quedan. Pero ¿qué dice la verdad de Dios? Es decir, ¿cuál es la verdad de Dios con respecto a esto? Ahora, yo, hermano, te estoy hablando de esto con mucho respeto, no estoy no dignificando a la persona por persona, estoy hablando de que estamos hablando de la verdad, y cuando la verdad habla, la verdad ofende, porque la verdad tiene esa característica de desenmascarar los hechos, las labias y los discursos. Ahora, eso es todo un proceso. Entonces Juan dice, miren, así pasa. La verdad de Dios es que Él hizo hombre y mujer, pues. Punto. Eso es todo. Y pueden venir a decirnos que hay ¿cómo se llama? Análisis genético, que hay ejemplos de aquí, que yo desde chiquito me he sentido así, que yo pasé esto. Hay un libro que se llama La realidad sobre la homosexualidad, escrito por un ex homosexual que ahora es cristiano y es psicólogo. Y él dice en ese libro, y así es lo que se ve en todas las partes, que
la homosexualidad es una conducta adquirida. Y dice, si es una conducta adquirida, la conducta se puede revertir. Pero si yo digo esto en un lobby gay, me linchan pues, porque para ellos, lo que pasa es que hubo muchas iglesias evangélicas y muchas cosas que lo que hicieron para desprogramar su homosexualidad, metían a los chavos y a las chavas en unos campamentos donde les metían grandes penqueadas, terapias y todo, y entonces eso lo han tomado como así, como no. Hay una raíz bien marcada y pueden haber varios factores. Uno puede ser abuso, dos puede ser falta de identidad con uno de los padres, tres puede ser estimulación temprana hacia una sexualidad que no era de su género. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos y con los niños y las niñas a que los exponemos, porque el enemigo está tratando de dañar nuestros jóvenes. Ahora, Juan dice, hermanos, hay que ser genuinos, y lo genuino se muestra en expresiones orales y en expresiones reales. Pero también tiene otro principio, Juan, en el versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Uno de mis cómicos preferidos es un cómico del siglo pasado. Es un cómico que se llama Groucho Marx. Era un cómico de 4 hermanos. Y Groucho Marx era el tipo de cómico inteligente en su chiste. No era cualquiera lo podía entender o hacer, porque hacía cierto sarcasmo así. Es así como a muchos no les gusta Lelutier porque no entienden el tipo de chiste argentino inteligente. Es decir, argentino inteligente en el chiste, no argentino que son inteligentes los argentinos, es otra cosa. Entonces, aclaro eso pues, ¿verdad? Porque también hay puntos ahí. Entonces, el punto es que Groucho decía, yo nunca sería miembro de un club que me aceptara a mí como socio. Y eso era el tipo de chiste que sí. Pero tenía un chiste, una frase que decía, estas son mis convicciones. Y lo dijo en un discurso, estas son mis convicciones. Y si no le gustan, tengo otras. Y así hay muchas personas. Estas son mis convicciones. Pues tengo otras. Porque Juan dice que ser genuino se muestra en nuestras convicciones. El versículo 19 habla de primero las dimensiones de la verdad. Ahora mire esto. Dice, somos de la verdad. En el mundo nos están diciendo que no existe verdad más que la verdad de uno. Y que la verdad es situacional, que la verdad depende de cómo esté el ambiente en el que yo estoy, así me voy a comportar. Porque la verdad se adapta a los ambientes en los que estoy viviendo. Pero Juan habla de las dimensiones de la verdad. Primero, hermanos, oigan esto, debemos entender que existen 3 fuentes de donde podemos sacar nuestros conceptos de verdad. Existen 3 fuentes, solo 3 fuentes. Número 1, la primera es que la verdad es definida por Dios y es para todos y es objetivo. Hay valores absolutos que no cambian y un valor absoluto es lo que es aquí en todas partes, en todo lugar. Y lo que ha sido ayer, ahora y mañana será lo mismo. Eso es un valor absoluto.
La gente, nosotros en clases o en la universidad apologética y todo eso, cuando hablamos con los estudiantes, hay una trampa que les pregunto, ¿todo es relativo? ¿No existe verdad absoluta? Y los estudiantes dicen, sí, todo es relativo. Sí, no existe verdad absoluta. Y le digo yo, que estás equivocado. ¿Por qué? Porque por lo menos existe uno. ¿Cuál? Que todo es relativo. Cuando yo digo todo es relativo, todos tienen que someterse a que todo es relativo, y eso es absoluto. Cuando dicen no hay verdad absoluta, es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque no hay verdad absoluta. Entonces aceptarlo porque no hay. Punto. No nos podemos escapar de lo absoluto. Las leyes están allí. Si usted dice yo no creo en la ley de la gravedad, yo le digo, vaya pues, súbase ahí, tírese y compruebe. Porque de la ley de la gravedad va a pasar a la gravedad del hospital. No podemos escaparnos de los valores absolutos. Son cinco. Por ejemplo, yo no puedo llegar, imagínense que yo soy un cajero en un banco y llega usted y me dice, mire, aquí traigo estos $100 para meterlo a mi cuenta. Y le digo yo, mire, perdóneme, yo no creo en los valores absolutos. Para mí $100 son $90. Entonces le voy a poner $90. ¿Qué me va a decir la persona? $100 son $100, ¿o no? Aquí y en todas partes, ¿o no? Siempre. Una medida de un tornillo, una medida de una medicina, es igual en todas partes. El médico le puede decir, va, tómese esta pastilla con tantos, no sé cómo los miden los médicos, centímetros, milímetros, dosis de veneno, ¿cómo lo ponen? Toxicidad, no sé. Esta. Y si usted llega a la farmacia y dice, mire, el médico me dijo que esta, pero como yo no creo en los valores absolutos, me da el doble de lo que él me dijo. Y además está loco, ¿por qué? Porque no puede violar un principio que se le ha dado absoluto a las personas. Entonces, eso de que diga, no existe lo absoluto, es equivocado. Otra de las cosas que anda por ahí es que dice, es que todo el mundo lo hace. Y me da risa porque los que dicen que no creen absolutos están usando todo el mundo lo hace como un absoluto. Cuando alguien dice, ¿por qué te cruzas doble María? Es que todos lo hacen, pues. ¿Por qué te lo pasas en rojo? Porque todos lo hacen. Y la pregunta es, ¿los 1.000 billones y billones de personas lo hacen todos? ¿O habrá alguien que no lo hace? Y si hay alguien que no lo hace, ese nos condena a todos, ¿no creen? ¿O no? Es como que yo, cuando hacía exámenes, les paso el examen. Bueno, ya no se hacen exámenes, pero antes, cuando yo era de otra época, ese examen y son reprobados y hay una pregunta o dos preguntas y tengo un grupo de 90 y vienen 89 y me dicen, mire, esa pregunta, ese contenido usted no lo dio, por eso no lo respondí. Pero de los 89 aparece uno de 90 que lo contestó y dice, como no, si lo dio, ese los fregó a todos, ¿por qué? Porque los condenó. Entonces no me venga con la paja que todo el mundo lo hace porque puede haber alguno que no lo hace. Todos copian, no es cierto. Todos lo hacen. Eso no es cierto. Todos experimentan relaciones sexuales antes del matrimonio, todos tienen ese tipo de cosas. No es cierto, no todos. Entonces, ¿qué significa? Significa que las fuentes están definidas por Dios, son objetivas. La segunda fuente es definida por el individuo, por usted y por mí. Y esta es subjetiva y además es situacional. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, si definimos la verdad por cada uno de los que estamos aquí, ¿cuántas verdades hay? Hay miles de verdades. Y cada quien dice, no, es que mi verdad es esta. Si yo creo eso es lo que yo creo, el punto. Nadie me puede sacar de eso. Entonces yo tengo que hacer mi propia verdad para vivir de acuerdo a mi situación.
La tercera fuente que nosotros podemos encontrar, de donde procede el concepto de la verdad, o nos ayuda a entender la verdad, no solamente viene de Dios o viene del individuo, sino que también viene del diablo. Y la tercera fuente es definida por Satanás. Y esta es, oiga esto, es imaginativa y lo que hace es serte disfuncional. ¿Cómo es esto? ¿Saben ustedes que cuando Pablo dice en Efesios que debemos estar alertas contra las acechanzas del diablo, ¿sí? Y no ignoramos sus maquinaciones? La palabra acechanza se puede traducir la palabra imaginación. Y la palabra que tiene que ver con las maquinaciones se puede traducir como método. La palabra es metodea y la primera palabra es imaginación. Entonces, oiga esto. El diablo, cuando uno usa la palabra metodea, que es la palabra maquinaciones, lo que está diciendo, porque esa palabra está compuesta por meta y odo, que son camino y destino. Entonces, la Biblia enseña que el diablo solo tiene un solo método y un solo camino. El diablo no es muy creativo. Solo tiene un método y un solo destino. Y el destino es su mente. Y cuando llega a su mente, lo que va a tratar de gobernar en su mente es ponerle imaginaciones para que usted se las crea como verdades y actúe de acuerdo a esas cosas. Entonces, por ejemplo, usted va con alguna cosa y la bota, el método del diablo a su mente es, ya ves, sos un torpe, no haces nada, sos un tonto, sos un inútil, por eso es que estás así, y que de chiquito has sido tonto, has sido torpe, y entonces la persona empieza, soy un torpe, soy un tonto, y el diablo ya te hizo imaginar muchas cosas, y así pasa. Entonces, la armadura de Dios trata y dice, ponte el yelmo, el casco de la salvación para protegerte de esos pensamientos. Y muchas personas pueden tener una cantidad de imaginaciones que les hacen hacer cosas y conductas que después no saben por qué están haciendo. Entonces, en las dimensiones usted podrá seguir la verdad, si la verdad de Dios, la verdad suya o la verdad del enemigo. Son tres fuentes, no hay ninguna otra. Y esto nos da a nosotros una práctica de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es la fuente de donde estoy tomando este tipo de idea y de pensamiento y de conducta en mi vida? Ahora, existe un procedimiento en la Biblia tridimensional para entender cómo hacer que el enemigo y nuestras propias percepciones no nos hagan a nosotros caer en disfunción, en que el enemigo nos haga la vida imposible y nos derrote y vivamos una vida derrotada mentalmente hablando. Estos componentes son tres conceptos básicos. En la Biblia nosotros encontramos lo que se llama los preceptos de Dios, ¿sí? Pero también encontramos los principios de Dios. Y en tercer lugar encontramos a la persona de Dios. Estos tres componentes son como tres lentes de los cuales yo debo pasar todas las decisiones de mi vida con respecto a esto. Por ejemplo, el precepto dice que una persona no puede tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso lo dice el precepto. La Biblia lo dice. ¿Qué principio está detrás de ese precepto? El principio de la inmoralidad, de la lascivia, de la desobediencia. Dios dice, si vos violas el precepto, estás violando el principio. ¿Sí? Y al violar el principio, estás tocando al carácter de Dios,
su persona. En ese sentido, si yo hago esto, que desobedece a Dios, el precepto y el principio, al final lo que estoy haciendo es oponiéndome a lo que Dios ha dicho y a su carácter. ¿Por qué Dios dice que la inmoralidad y las relaciones de ese tipo son malas, son pecados? ¿Por qué? Porque Dios es una persona pura, es una persona santa. Entonces, si yo hago esas dos cosas, estoy violando la santidad de esa persona con la que yo tengo una relación. Entonces, quiere decir que ya pecar, según Juan, no tiene que ver con que no, es que me va a ir mal, no, es que esta decisión no tiene que ver cómo estoy haciendo y denigrando a la persona que ha dado este principio, este precepto. ¿Cómo estoy haciendo que Dios esté sintiéndose por todo este tipo de cosas que estoy haciendo? Ahora, estos componentes son importantes porque nosotros los podemos utilizar en muchas de nuestras decisiones, hermanos. Yo no voy a violar esto porque, ahora, les voy a decir algo que tal vez va a sonar a herejía. Fíjense, esto es bien importante. Porque los preceptos los encontramos en la Biblia. Ahí está declarado todos los conceptos de Dios, ¿sí o no? Ahí están los preceptos, ahí dice, preceptos, esto, no vas a robar, no vas a hacer esto, no vas a adulterar, no vas a hacer esto, no aquello. Ahí están en la Biblia. Pero, robar, adulterar, no es pecado porque lo dice la Biblia. Robar y pecar es pecado porque Dios lo había dicho antes de escribir la Biblia. No sé si me entienden o los perdí. La gente dice, no, es que la Biblia sí, pero robar y matar era malo antes de que estuviera escrito en la Biblia. ¿Por qué? Porque violaba el carácter de Dios. Entonces quiere decir que la mayor fuente de nuestro daño de autoridad no es necesariamente porque la Biblia lo dice, sino porque Dios lo dijo antes y porque su persona es violentada cuando pecamos y cuando hacemos lo que hacemos. Ahora, ¿qué quiero decirles con esto, hermanos? Lo que quiero decirles es que entonces el no ser de la verdad tiene implicaciones más grandes que es una mentira piadosísima o decir algo exagerado o decir otra cosa. Tiene implicaciones con el hecho de que el sernos mentirosos somos como el padre de la mentira. Y Jesús dijo, ¿quién es el padre de la mentira? Es el diablo. Una persona mentirosa es una persona que sigue el carácter del diablo, mientras que una persona que tiene la honestidad e integridad sigue el carácter de su Padre, que es Dios, porque Dios es verdad. Jesús es verdad, el Espíritu Santo es verdad, la palabra es verdad. Nosotros tenemos todas esas dimensiones. Así es que Juan dice, ahí está la verdad. Pero Juan dice que solamente no solo tenemos que tener convicciones, sino que también muchas veces tenemos ser genuinos en nuestras contradicciones. Porque quieras o no, hermanos, tenemos contradicciones, ¿no? ¿Y cuáles son las contradicciones según Juan? El versículo 20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Aquí usan vamos al corazón, ¿no? Es decir, es obvio que aquí el corazón tiene que ver con el asiento emocional. Entonces él dice, miren, hay personas que se dirigen su vida solo por su corazón. Y lo que sienten, lo que experimentan, es lo más importante que lo que Dios sabe de ellos. Pero Dios dice, miren, si ustedes tienen un corazón que los reprende, en el versículo 20, la idea de Dios es, mira, si te acercas a mí y dentro de tu vida, de tu corazón, hay cosas, la palabra reprender es exaltar, sacar a luz, decir, gritar, susurrar. Dice,
si quieres tener una relación de verdad, no dejes que las cosas que tienes en tu corazón, que te reprenden porque has hecho, te detengan, porque Dios dice que es mayor que tu corazón. ¿Qué significa eso? Significa que Dios ya sabe, hermanos, lo que usted anda haciendo y lo que yo ando haciendo, ¿no? Usted no tiene que decirle a Dios lo que está haciendo. ¿O no creen que Dios ya sabe lo que le está reprendiendo en su corazón? Y hay gente que dice, no, es que no puedo hacerlo porque no me puedo acercar a Dios. No, Dios dice, no dejes que el enemigo haga eso. Acércate a Él a pesar de que puedas tener en tu corazón lo que te reprenda. Porque la mejor manera es que Dios puede sanar esa reprensión en tu corazón. Y más adelante Juan dice, y si no te reprende, entonces Dios te está dando la bendición en tu vida. Hay mucha gente que cree que porque su pecado está allí adentro, no se puede acercar a Dios, pero Dios sí está allí, sabe y conoce todas nuestras necesidades, ¿no? Y sabe también de qué adolecemos, qué es lo que hacemos. A veces incluso la manera en que hablamos y decimos las cosas, Dios mejor prefiere que en lugar que hablemos, tomemos decisiones para volver a una comunión con Dios. Yo creo, hermanos, que vivimos un tiempo muy difícil. La verdad está siendo cuestionada, mutilada y muchos nos estamos quedando callados. Y hermanos, les advierto, este país va hacia esa lucha sobre la verdad. Va hacia eso. Nos van a querer quitar nuestros hijos. Nos van a querer inculcar. Si nosotros no nos ponemos las pilas y defendemos la verdad, vamos a tener una generación de muchachos y muchachas que van a tener serios problemas. ¿Cuántos han visto, oído, leído la historia de Pinocho? Estaba leyendo la historia original de Pinocho y no la que presentó Walt Disney, que esa es bien romántica. La historia original de Pinocho es bien cruda, es una crítica a la sociedad de este italiano. Y hubo una gente que escribió un libro que se llama El país de Pinocho, cómo decir la verdad en medio de una cultura de mentira. Y dice esto, que el relato infantil de Pinocho, la nariz de este niño de madera crece ante la mentira descubierta por la hada azul. La idea de la historia es que cuando mentís se te nota y te deformas. Imagínense un verso. Cuando mentís se te va a ver, porque hay gente que cree que no se da cuenta uno de la mentira y te vas a ver deformado. Entonces Pinocho se arrepiente movido por la fealdad que manifiesta su rostro y nuevamente regresa su nariz a la normalidad. Ante la mentira expuesta se toma la medida para rectificarla y se asume la responsabilidad del hecho. Hoy día, dice, nos encontramos con mentiras descubiertas, noticias falsas e inclusive reconocidas por los autores, pero que ya no les importa quedar mal. Ya no existe vergüenza, sino que se las justifica como medias verdades o hechos alternativos, no importando quedar con una nariz tan grande como la de Pinocho. Bueno, a la gente no le interesa saber así. Pero a los cristianos sí debería interesarnos. Debería interesarnos. Porque la mentira nos deforma, y deforma el carácter de nuestro Padre que nos ama. Hermanos, vivamos una cultura de verdad, porque es la que trae bendición. Vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos pedirte que nos ayudes. A veces las mentiras son tan comunes y a veces tan habituadas en nuestra boca que nos olvidamos que estamos denigrando tu carácter, Señor. Ayúdanos a ser honestos y veraces, a no mentir, Padre, para que
podamos luchar, Señor, por lo menos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay muchas formas de decir que Dios es nuestro Dios, que Dios es grande, que su nombre es sobre todo nombre. Lo hacemos cantando, lo hacemos tratando de vivir sus verdades, también lo hacemos dando. Este es el momento para dar y también vamos a cantar. Vamos a cantar que su nombre es alto más que cualquier otro nombre. Amén. Les invito a que se pongan de pie y cantemos y también demos. Señor, te ofrecemos un poco de lo mucho que nos das, un poco de nuestro esfuerzo y de aquello que recibimos, la vida que recibimos, Señor, el tiempo que recibimos, lo ponemos en tus manos, Señor. Haz con esto lo que tú deseas que en tu corazón. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y video a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Una vez más, digamos esto. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz,
semana oportunidades de enseñar quién eres para nosotros, con base a quién tomamos nuestras decisiones, Señor. Que podamos esta semana levantar tu nombre, que la gente pueda ver, porque es por su bien también. Queremos llevar tu palabra, tu mensaje, tu gracia, tu buena noticia. Que hay perdón, que hay un futuro, que hay esperanza. Danos el valor, danos las oportunidades para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Pasen un buen día, hermanos. Nos vemos el miércoles en la noche a las 7. Nos vemos el jueves, cuando se ven el jueves, hermanos. ¿Cómo era ahora? En hora. Y nos vemos el próximo domingo también a las 9:30. Dios les bendiga.